Imagina esto. En este preciso momento, mientras el mundo entero contiene la respiración observando los acontecimientos en el Medio Oriente, una pregunta ancestral resurge, más fuerte que nunca. ¿Será que, una vez más, Dios está extendiendo su mano para proteger a Israel? Suena increíble, ¿verdad? Pero no es la primera vez en la historia que una fuerza aparentemente imbatible intenta destruir a Israel. Y cada vez que sucede, un poder invisible interviene. Particularmente, hubo un antiguo imperio que hoy conocemos como Irán, que muchas veces estuvo en el límite entre destruir y proteger a este pueblo. No querrás perderte lo que está a punto de revelarse, porque hoy desvelaremos una verdad que pocos se atreven a contar. En los próximos 30 minutos, no solo exploraremos las páginas de una historia épica, ni las profecías asombrosas que se han cumplido de manera extraordinaria, sino que también profundizaremos juntos en 4 ocasiones en que Dios intervino directamente para proteger a Israel del antiguo imperio persa y una quinta intervención que aún está por venir. Y, sobre todo, ¿sigue siendo Israel, hoy en día, el pueblo elegido de Dios? Una pregunta que cambiará por completo tu perspectiva sobre el mundo y el futuro. Acompáñame en este viaje para encontrar respuestas escondidas en el flujo de la historia y en las profecías milenarias. Comencemos ahora mismo. Hola, querido amigo. Estoy muy contento de que hayas decidido comenzar este fascinante viaje de descubrimiento conmigo. En este momento, mientras sigues de cerca las noticias candentes del Medio Oriente y las tensiones entre países como Irán e Israel mantienen al mundo en vilo, ¿te has preguntado alguna vez si hay algo más profundo detrás de todo esto? Podría ser que estos eventos históricos y actuales estén unidos por un hilo invisible, un propósito mayor que aún no logramos ver. Imagina esto. Incluso en los momentos en que sentimos que todo parece descontrolarse, surge una pregunta ancestral, más fuerte que nunca, que guiará nuestra conversación de hoy. ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Esta no es solo una cuestión de teología o de historia antigua. Toca el núcleo de la fe, el destino e incluso el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Si Dios todavía está protegiendo a Israel, eso dice mucho sobre su fidelidad y sobre el plan que tiene para todos nosotros. Sabes, a lo largo de la historia, ha existido un poderoso imperio, que hoy conocemos como Irán o la antigua Persia, que en muchas ocasiones se encontró en el límite entre destruir y proteger a este pueblo. Desde las páginas de la historia antigua hasta las profecías aún no cumplidas, la relación entre ellos e Israel siempre ha estado llena de sorpresas. Hubo momentos en que Persia fue un instrumento de liberación. Y hubo momentos en que representó una amenaza de destrucción. Pero, en cualquier circunstancia, parece que un poder invisible siempre interviene. No querrás perderte lo que está a punto de revelarse, porque hoy desvelaremos una verdad que pocos se atreven a contar, una verdad que cambiará por completo la forma en que ves el mundo, la historia e incluso los conflictos actuales. En los próximos 30 minutos, no solo exploraremos páginas épicas de la historia y profecías asombrosas que se han cumplido de manera extraordinaria, sino que también profundizaremos juntos en 4 ocasiones en que Dios intervino directamente para proteger a Israel del antiguo imperio persa, y una quinta intervención que aún está por venir. Y, lo más importante, ¿sigue siendo Israel, hoy en día, el pueblo elegido de Dios? Una pregunta que transformará completamente tu perspectiva sobre el mundo y el futuro. Acompáñame en este viaje para encontrar respuestas ocultas en el flujo de la historia y en profecías milenarias. Cuando hablamos de Israel y los conflictos, lo que solemos ver en las noticias son números, mapas y complejos análisis políticos. Pero hoy quiero invitarte a mirar más allá, a través de la superficie de la geopolítica, para llegar a una historia atemporal, la historia de la protección milagrosa de Dios hacia este pueblo. ¿Sabías que, a lo largo de miles de años de historia, Israel, un pequeño pueblo frecuentemente rodeado por imperios colosales, ha enfrentado innumerables peligros aparentemente insuperables? En particular, hubo una potencia formidable, conocida en la Biblia como Persia, y que hoy llamamos Irán, que desempeñó un papel crucial en su destino. Juntos exploraremos 4 momentos clave en la historia bíblica, en los que Persia no solo apareció como una potencia regional, sino como una herramienta en las manos de Dios, ya sea para liberar o para amenazar, pero siempre para cumplir su voluntad suprema. Cada una de estas historias no es solo un relato seco del pasado. Son testimonios vivos de la promesa de Dios de nunca abandonar al pueblo que eligió. Veremos cómo Dios utilizó a un rey pagano para liberar a su pueblo, cómo protegió a su profeta dentro de un foso lleno de leones en el corazón del imperio, y cómo salvó a toda una nación de un complot genocida. Lo más sorprendente es que estos eventos no quedaron en el pasado. La Biblia también habla de un quinto ataque,
uno final, proveniente de la región de Persia y sus aliados, que según muchos profetas aún está por suceder. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si esa profecía aún es válida, Israel sigue siendo el pueblo de Dios para que Él los proteja de esta manera. Acompáñame a abrir la primera página de estas historias extraordinarias, comenzando con una profecía escrita cientos de años antes de su cumplimiento real. El primer ataque, Ciro y la profecía asombrosa. Narración, cálida, cercana, con énfasis en los detalles clave. La primera historia que exploraremos es verdaderamente extraordinaria. Comienza cientos de años antes de que los eventos realmente ocurrieran. Imagina uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel. El año 597 a.C., Jerusalén, el corazón espiritual de los judíos, fue sitiada durante 18 meses por el poderoso ejército de Babilonia bajo el mando del rey Nabucodonosor. El hambre y la desesperación se apoderaron de la ciudad. Finalmente, las murallas cayeron, la ciudad fue devastada, el glorioso templo de Salomón reducido a cenizas, y los tesoros sagrados fueron saqueados y llevados a Babilonia. Zedequías, el último rey de Judá, intentó escapar en la oscuridad, pero fue capturado cerca de Jericó. Su castigo fue brutal. Tuvo que presenciar la ejecución de sus hijos antes de que le arrancaran los ojos. Fue llevado encadenado a Babilonia, ciego, como un símbolo del fin del reino de Judá. Miles de judíos fueron exiliados a Babilonia, donde vivieron durante 70 años como extranjeros en una tierra extraña, rodeados de templos paganos, idiomas desconocidos y costumbres ajenas. Su dolor no era solo físico o cultural, sino espiritual. El templo había desaparecido, el sacerdocio estaba interrumpido, y muchos se preguntaban si Dios los había abandonado para siempre. Pero, incluso en medio de su sufrimiento en Babilonia, Dios ya había iniciado un plan grandioso en una tierra lejana al este del río Éufrates, donde un nuevo poder estaba surgiendo, Persia. Persia, hasta entonces en las sombras de imperios más grandes, comenzaba a emerger. Este pueblo era resiliente, disciplinado, hábil en la guerra y estratégico en la política. Y entre ellos, un niño destinado a cambiar el curso de la historia estaba creciendo. Su nombre era Ciro. Era hijo del rey Cambises I de Persia y de la princesa Mandana de Media, heredero de dos linajes reales. Desde joven, Ciro fue entrenado en estrategia política y militar. Al alcanzar la adultez, lideró campañas militares conquistando tribus del norte, luego Lidia, y finalmente puso su mirada en su objetivo más ambicioso, Babilonia. La caída de Babilonia no fue una batalla convencional, fue una humillación. Los soldados persas desviaron el curso del Éufrates, entraron a la ciudad a través de sus canales y la tomaron sin necesidad de derribar muros. Babilonia cayó en una sola noche, y la profecía de Isaías se cumplió. Lo más asombroso es esto: 150 años antes de la caída de Jerusalén, antes de que el templo fuera destruido, el profeta Isaías había escrito una profecía que muchos en su tiempo no entendieron. La Biblia dice, el Señor dice acerca de su ungido, Ciro, te llamé por tu nombre, aunque no me conoces. Ciro, un extranjero, no era profeta ni descendiente de David, sino un rey persa que, en ese momento, Persia ni siquiera era un imperio importante. Pero para Dios, Ciro había sido señalado para una misión específica: liberar a su pueblo del exilio. Y Dios lo llamó su ungido, un término normalmente reservado para los reyes de Israel. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué el Dios de Israel elegiría a un rey pagano de un imperio lejano para cumplir su voluntad? A lo largo de los siglos, Dios ha demostrado que no necesita operar dentro de las limitaciones humanas. Puede usar a cualquiera que desee, incluso a quienes no lo conocen, para llevar a cabo sus propósitos eternos. La profecía era clara: el liberador sería un rey persa. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ciro, el emperador del mundo, quien nunca puso un pie en Jerusalén, un adorador de otros dioses, hizo algo sin precedentes: emitió un decreto de libertad. Declaró que los judíos eran libres para regresar a Jerusalén, reconstruir su templo y adorar a su Dios. No solo eso, devolvió los objetos sagrados robados y les proveyó oro, plata y madera para restaurar su culto. ¿Por qué lo hizo? Según el libro de Esdras capítulo 1, Ciro actuó porque reconoció que el Dios del cielo le había confiado esta misión. Se cree que el profeta Daniel, aún vivo y sirviendo la corte persa, le mostró los escritos antiguos de Isaías. Al leer su propio nombre profetizado un siglo antes, Ciro entendió que su reinado no era accidental, y aunque no se convirtió al judaísmo, comprendió que era un instrumento de una voluntad mayor y obedeció con humildad. Así comenzó el regreso.
Miles de judíos emprendieron el viaje de regreso a su hogar. Los ancianos lloraron al ver los nuevos cimientos del templo, y los jóvenes nacidos en el exilio, que apenas entendían el significado de Jerusalén, sintieron que estaban regresando a sus raíces. El culto fue restaurado, la fe renacida, y la historia de Israel, que parecía haber terminado, comenzó de nuevo, todo gracias a un decreto firmado por un rey que nunca visitó el templo que ayudó a reconstruir. Ciro no fue un creyente, fue un servidor inconsciente. Pero Dios no busca devoción, busca cumplimiento. Y a través de él, la promesa se hizo realidad. Esto nos deja una lección poderosa. Incluso cuando no vemos el camino, Dios ya ha preparado métodos extraordinarios. Puede usar a cualquier persona o cualquier cosa para cumplir su voluntad y proteger a su pueblo. Y esta verdad nos lleva a otra historia, también en el corazón del Imperio Persa, donde un gran profeta fue testigo de cambios históricos, y a su vez, fue protegido de manera sobrenatural. Después de la historia de Ciro, pasemos a otro gran personaje, alguien que fue testigo directo de la transición de poder de Babilonia a Persia y que también fue usado de manera extraordinaria por Dios en el corazón de este poderoso imperio, el profeta Daniel. Daniel llegó a Babilonia siendo solo un adolescente, llevado lejos de su tierra natal durante los primeros exilios bajo el poder invasor de Nabucodonosor. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén, pero nunca permitió que lo contaminaran. Rechazó los alimentos del rey y se mantuvo firme en su fe y su identidad. Y Dios lo honró por ello. ¿Sabías que, a lo largo de los años, Daniel se convirtió en una figura clave en el corazón del imperio más temido de su tiempo? Interpretó sueños que nadie podía entender, descifró misterios sellados por los reyes y sobrevivió a conspiraciones, intrigas y purgas en la corte. Pero también fue el profeta que presenció la caída de un imperio antes de que sucediera. En el capítulo 5 del libro de Daniel, se relata la noche en que Babilonia cayó en manos de Ciro. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete lujoso para miles de sus nobles. En su arrogancia, ordenó traer las copas sagradas del templo de Jerusalén, objetos que habían sido saqueados durante la invasión. Bebió vino de ellas, alabó a dioses de oro, plata y bronce, y se burló del Dios de Israel. Entonces ocurrió algo inimaginable. De repente, apareció una mano invisible que escribió con fuego en la pared del palacio. Mene, Mene, Tekel, Uparsin, lo que significa, contado, contado, pesado y dividido. La sala en Terraquedo Semita, en el Terror. Los sabios no sabían qué hacer, y entonces llamaron a Daniel. Daniel fue llevado ante el rey, y con una voz firme, sin temor a poder humano, explicó el mensaje. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y ha puesto fin a él. Tekel, ha sido pesado la balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche, el juicio cayó. El ejército de Ciro ejecutó su plan, desviar el río Eufrates que atravesaba la ciudad e ingresar por sus canales subterráneos. No hubo batalla ni resistencia. Babilonia cayó sin oponer fuerza, y Belsasar fue asesinado esa misma noche. Daniel lo había visto, lo había dicho, y se cumplió con exactitud. Babilonia, el imperio más poderoso de su tiempo que había oprimido al pueblo de Dios, desapareció en una sola noche, y Persia se convirtió en el nuevo imperio dominante. La caída de Babilonia no solo marcó el fin de una era, sino que también confirmó con precisión las palabras de un profeta y dio inicio a la restauración del pueblo de Dios. Pero la historia de Daniel no terminó con la caída de Babilonia. El capítulo más decisivo de su vida comenzó a partir de ese momento. Cuando Ciro tomó el control del imperio, nombró a Darío el Medo como gobernador de Babilonia. Impresionado por la sabiduría de Daniel, Darío lo designó como uno de los 3 administradores principales del reino. Esto provocó la envidia de los cortesanos, quienes lo odiaban por su lealtad e integridad. Entonces conspiraron contra él. Sabían que no encontrarían corrupción en él, pero también sabían que Daniel nunca dejaría de orar a su Dios. Así que persuadieron al rey para que firmara un decreto. Durante 30 días, nadie podría orar a ningún dios excepto al rey, y quien obedeciera sería ejecutado. Daniel escuchó el decreto, pero no se escondió. Decidió que prefería morir orando que vivir en silencio. Abrió las ventanas de su casa como de costumbre, se arrodilló y oró mirando hacia Jerusalén. Los conspiradores esperaron este momento y rápidamente lo denunciaron al rey. Darío, al enterarse, se estremeció. Intentó salvar a Daniel y buscó una solución hasta el anochecer, pero las leyes de los medos y los persas no podían ser revocadas.
Con el corazón destrozado, Darío ordenó que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Pero antes de sellar la entrada, pronunció unas palabras que resonarían durante siglos. Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará. Y esa noche, mientras los leones hambrientos rondaban en la oscuridad, Dios protegió a su profeta. Cuando los leones comenzaron a acercarse a Daniel, un ángel descendió al foso. Sus mandíbulas se cerraron, y sus rugidos se apagaron. A la mañana siguiente, Darío corrió al foso con el corazón en vilo y gritó con voz entrecortada: Daniel, el Dios a quien sirves, te pudo salvar. Desde la oscuridad, una voz viva respondió: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. Darío se arrodilló, ordenó retirar la piedra, y Daniel salió ileso. El gobernador, transformado por el milagro que había presenciado, no solo restauró a Daniel, sino que también hizo justicia. Los conspiradores que lo habían acusado fueron arrojados al mismo foso de leones junto con sus familias, y esta vez, los leones los devoraron antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. Profundamente impresionado, el rey Darío emitió un nuevo decreto, declarando: El Dios de Daniel es el Dios vivo, su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Así, un rey del imperio persa proclamó la gloria del Dios de Israel. Esto es un testimonio claro del poder protector y la intervención divina, incluso en los entornos más hostiles. Sin embargo, Persia no solo fue el imperio que liberó a los judíos del exilio, sino también el lugar donde su misma existencia estuvo al borde de la extinción. Nuestra próxima historia revelará un complot genocida aterrador y cómo Dios una vez más intervino para proteger a su pueblo a través de una mujer valiente. Décadas después de la caída de Babilonia y el ascenso de Persia, muchos judíos seguían viviendo dispersos por el vasto imperio persa. Aunque Ciro les había permitido regresar a Jerusalén, no todos volvieron. Miles de familias se habían establecido en ciudades persas, adaptándose a nuevas costumbres y leyes. Esto los hizo vulnerables. Fue en ese contexto que ocurrió uno de los momentos más oscuros y milagrosos en la historia judía, la historia de Esther. El escenario es Susa, la capital del imperio persa, bajo el reinado del rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes-Si. En el tercer año de su reinado, el rey decidió destituir a la reina Vasti y organizó un concurso para elegir a una nueva reina entre las mujeres más bellas del imperio. Entre ellas estaba Esther, una joven judía huérfana criada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que ella era judía. Esther era discreta, sabia y obediente, y aunque no tenía linaje real, Dios la eligió. Esther fue llevada al palacio, y después de un largo proceso de preparación, fue presentada ante el rey. Y ocurrió lo inesperado. El rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres y colocó la corona real sobre su cabeza. Una joven judía desconocida se convirtió en la reina de Persia, el Irán antiguo. Mientras Esther vivía en el palacio, un hombre peligroso ascendía al poder en el gobierno: Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel. Al ver que Mardoqueo, el primo de Esther, no se inclinaba ante él, Amán se llenó de odio. No solo quería castigar a Mardoqueo, planeó exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Amán manipuló al rey, obtuvo su anillo y promulgó un decreto sellado con la autoridad real. En un día específico, todos los judíos serían asesinados y sus bienes confiscados. Amán convenció al rey para que emitiera un decreto que autorizaba la aniquilación de todos los judíos, hombres, mujeres y niños en todas las provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía. Este fue el primer intento sistemático de exterminar al pueblo de Dios, y estaba firmado con el sello del trono persa. Era un genocidio legalizado. Persia, el imperio que alguna vez los protegió, estaba a punto de convertirse en su verdugo. Parecía ser el fin. Los judíos no podían huir ni defenderse. No tenían ejército. Solo les quedaba una esperanza, y esa esperanza residía en el corazón del palacio. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, envió un mensaje urgente a Esther: ¿Quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este? Era un llamado al valor, un reconocimiento de que Dios la había puesto allí con un propósito. Y Esther decidió arriesgarlo todo. Se presentó ante el rey sin ser llamada, algo que podía costarle la vida. Pero Asuero la escuchó. En un banquete lleno de tensión, Esther reveló la verdad. Ella era judía, y su pueblo estaba en peligro de ser exterminado por culpa de Amán. La reacción fue rápida. El rey, furioso por haber sido engañado, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. No solo eso,
El rey emitió un decreto que permitía a los judíos defenderse el día del ataque. Lo que estaba destinado a ser una masacre se convirtió en una victoria. El pueblo de Dios fue preservado gracias a una mujer valiente, colocada en el lugar correcto, en el momento adecuado. Una vez más, Dios utilizó a Persia o Irán, no como un enemigo, sino como un escenario para sus propósitos. Porque incluso cuando el peligro venía desde dentro, Dios ya había preparado a sus instrumentos. Aunque su pueblo estaba en tierra extranjera, en lo que hoy conocemos como Irán, Dios protegió a Israel. La historia de Esther es un poderoso testimonio de la providencia de Dios. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece perdida, Dios actúa de maneras inesperadas para proteger a los suyos. Y esta protección no se limita al pasado. También hay una profecía sobre el futuro, un enfrentamiento final, que según la Biblia, aún está por venir. Hemos revisado 3 momentos históricos en los que Dios intervino directamente para proteger a Israel de grandes amenazas, especialmente relacionadas con Persia. Pero la historia de esta protección divina no se limita al pasado. La Biblia revela un último ataque, un evento épico que ocurrirá en los últimos días, una profecía que muchos creen que está comenzando a revelarse ante nuestros ojos hoy en día. En los días más oscuros del exilio, cuando la esperanza de Israel parecía enterrada bajo cenizas y cadenas, el profeta Ezequiel recibió una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. Ezequiel estaba muy lejos de su tierra natal, exiliado en Babilonia. Jerusalén había caído, el templo estaba en ruinas, y la tierra prometida parecía haber sido olvidada por Dios. Pero entonces, Dios le mostró algo mucho más preocupante. No era una visión sobre el pasado ni una promesa para su presente. Era una revelación sobre el futuro, una advertencia que atravesaría los siglos hasta los últimos días, cuando el poder dominante de la región de Irán se alzará nuevamente. La traducción continúa con la parte relacionada con Ezequiel, Gog y Magog. Hemos revisado juntos las increíbles historias de la protección divina de Dios hacia Israel en la historia, especialmente frente al imperio persa. Pero todo esto nos lleva a una pregunta aún más urgente y profunda que nunca, una pregunta que ha causado intensos debates y divisiones profundas dentro de la comunidad cristiana. ¿Sigue siendo Israel el pueblo escogido de Dios? Algunas personas afirman con seguridad que Israel perdió su posición privilegiada al rechazar a Mesías, mientras que otros sostienen que la Iglesia ha reemplazado a Israel como el verdadero pueblo de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Abandonó Dios a Israel o aún tiene un plan divino para esta nación? Para responder a esta pregunta, debemos volver al principio, al pacto original. Dios eligió a Israel mediante un pacto eterno hecho con Abraham en Génesis 12. Dios declaró claramente: «Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición para todas las familias de la tierra». Posteriormente, Dios confirmó que este pacto era eterno, no solo con Abraham sino con toda su descendencia. Este pacto no era simplemente una promesa, era una alianza divina, eterna y vinculante que definía a Israel como un pueblo especial con una misión única en la historia. Pero entonces llegó un momento crucial. Jesús, el Mesías prometido, vino a Israel mismo, cumpliendo las profecías y esperanzas antiguas. Lamentablemente, como el apóstol Juan lo registró con tristeza, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El rechazo de Jesús por parte de Israel trajo una interrupción, una ruptura dolorosa, pero solo temporal. El libro de Romanos aclara esta situación. ¿Tropezaron para caer definitivamente? De ninguna manera. Más bien, por su transgresión, la salvación ha llegado a los gentiles, para provocarles celos. El pacto eterno no se rompió, simplemente fue pausado. Está suspendido temporalmente, pero no cancelado. Aunque Israel temporalmente no reconoce a Jesús, Dios nunca revocó su pacto ni sus promesas eternas. Ser el pueblo escogido de Dios conlleva una gran responsabilidad, ser luz y revelación de Dios para todo el mundo. Y esta lección no se basa en méritos, sino en la soberanía de Dios. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios hoy? La Biblia distingue entre 2 aspectos: Israel físico, es decir, los descendientes biológicos de Abraham, e Israel espiritual, es decir, aquellos que han creído en Cristo, sean judíos o gentiles. El libro de Gálatas resume esto de la siguiente manera: si pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Cristo no elimina la identidad judía, la eleva, la amplía y la incorpora.
Él derribó el muro de separación y formó un solo pueblo, el cuerpo de Cristo. Para ilustrar esto, el apóstol Pablo presentó una imagen profética en Romanos 11, el olivo de Israel. Israel es el olivo original. Algunas ramas naturales fueron cortadas por incredulidad, y en su lugar, ramas silvestres los gentiles creyentes fueron injertadas. Pero el tronco sigue siendo uno. Y Dios advierte, si las ramas naturales fueron cortadas por incredulidad, también puede cortar las ramas injertadas si pierden la fe. Pablo advierte claramente a los gentiles que no caigan en la arrogancia espiritual, porque así como Dios cortó las ramas naturales por incredulidad, también puede cortar las ramas injertadas por la misma razón. Porque pertenecer al verdadero pueblo de Dios no depende de la ascendencia, sino de una fe auténtica y viva en Jesús. Entonces, aquí hay una pequeña lección. Nunca supongas que tienes un privilegio sin necesidad de fe. La fe personal en Jesús es la clave para todos nosotros, independientemente de nuestro origen. Pero aquí está lo más poderoso. Dios todavía tiene un plan específico para Israel como nación. Sí, la Biblia lo dice claramente. Dios todavía tiene un plan específico para Israel, un plan que no ha quedado obsoleto con el paso del tiempo ni por el rechazo inicial de Mesías. Romanos 11 revela, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. No una parte, sino todo Israel. Esta promesa futura se alinea perfectamente con una de las visiones más impactantes de todo el Antiguo Testamento, el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Y eso es lo que exploraremos en la próxima sección. Acabamos de afirmar que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y que su pacto permanece en vigor. Pero, si es así, ¿cuál es el plan específico de Dios para esta nación? ¿Se trata solo de una existencia discreta en la historia o de un futuro glorioso que les espera? Para responder a esta pregunta, debemos dirigirnos a una de las visiones más impactantes de todo el Antiguo Testamento, el Valle de los Huesos Secos en el libro de Ezequiel 37. Imaginen por un momento el escenario más desolador posible, un valle vasto y silencioso, envuelto en un inquietante mutismo. Está cubierto, de un extremo al otro, por miles de huesos humanos. Huesos secos, desgastados, blanqueados bajo el ardiente sol del desierto. No hay vida, no hay movimiento, solo evidencia de una tragedia antigua y olvidada. Es aquí, en medio de este panorama de desesperación absoluta, donde Dios llevó al profeta Ezequiel a una visión asombrosa que cambiaría para siempre la perspectiva sobre el pueblo de Israel. Ezequiel, conmovido por la visión, observaba detenidamente y sentía el peso del silencio que envolvía el valle. Su mente intentaba comprender el propósito de una revelación tan extraña. Y, de repente, Dios le hizo una pregunta al profeta: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». La respuesta lógica del ser humano sería no, que lo que ha muerto está perdido para siempre. Pero Ezequiel conocía la voz que le hablaba, y con humildad y reverencia, respondió: «Oh Señor Dios, tú lo sabes, punto». En ese momento, Dios desafió al profeta a hacer algo inusual, casi absurdo. Le ordenó: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: yo haré que entre espíritu en ustedes, y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré que la carne crezca sobre ustedes, los cubriré de piel, y pondré espíritu en ustedes, y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor». Ezequiel obedeció, de pie frente a ese mar de huesos muertos. Y, en cuanto pronunció las palabras del Señor, ocurrió un sonido inquietante. Un ruido que al principio era leve pero que rápidamente creció hasta convertirse en un terremoto que sacudió todo el valle. De repente, el ruido hizo que los huesos comenzaran a moverse. Hueso con hueso se unían, justo frente a sus ojos. Aparecieron tendones y músculos, cubriendo los huesos que se habían unido, y la piel empezó a envolver cuidadosamente cada cuerpo. Lo que antes era muerte ahora se transformaba en una multitud de cuerpos humanos completos y perfectamente formados. Pero faltaba algo: la vida. Entonces, la voz del Señor resonó nuevamente, firme y decisiva: «Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile: así dice el Señor Dios, ven, Espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Una vez más, Ezequiel obedeció, proclamando exactamente las palabras, y desde los 4 puntos cardinales un viento poderoso sopló sobre el valle. Era el aliento de Dios, el Espíritu que da vida, entrando en esos cuerpos antes inmóviles con poder. Los cuerpos se estremecieron, y uno a uno, se pusieron en pie con fuerza,
formando un ejército inmenso, ahora lleno de vida, transformado en un ejército poderoso y renovado. Y fue aquí donde la visión se aclaró, porque el propio Dios explicó su significado al profeta: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, pueblo mío, abriré sus tumbas y los haré subir de ellas, y los llevaré de vuelta a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he cumplido. Punto. Este valle no era solo una visión, sino un mensaje profético claro para el pueblo de Israel, que había soportado el exilio, la dispersión y la desesperación durante generaciones. Durante siglos, los israelitas fueron como esos huesos secos, dispersos entre las naciones, sin hogar, sin esperanza clara, olvidados en tumbas espirituales y físicas por todo el mundo. Pero en esta visión, Dios declara con autoridad que su promesa permanece. Israel regresará a su tierra, restaurará su identidad y experimentará una restauración completa, no solo física y política, sino también espiritual. El cumplimiento parcial de esta poderosa visión comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando, contra todo pronóstico, Israel resurgió como una nación soberana después de casi 2,000 años de dispersión. Al igual que los huesos milagrosos que se unieron, los judíos comenzaron a regresar desde todos los rincones del planeta, cumpliendo paso a paso la profecía. La nación fue restaurada físicamente, pero todavía espera la restauración espiritual completa, cuando finalmente reconozcan a Jesús, el Mesías que una vez rechazaron. La visión del Valle de los Huesos Secos no es solo una promesa pasada, sino una revelación para nuestros días. Esta restauración también fue anunciada por Jesús en una de sus parábolas más conmovedoras, la parábola del Hijo Pródigo. Aunque el Hijo se había alejado, desperdiciado su herencia y caído en la ruina, el Padre nunca dejó de amarle. Cuando finalmente regresó arrepentido, el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Así es Israel para Dios. Aunque se hayan desviado, su regreso será celebrado con gozo celestial. Y aún hay más, porque la Biblia profetiza un momento profundamente conmovedor cuando Israel finalmente reconocerá a Jesús como el Mesías que rechazaron. La Escritura dice: mirarán a aquel a quien traspasaron, y harán lamentación como quien llora por un hijo único. Esta profecía describe claramente una conversión espiritual colectiva futura en Israel. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros. Nunca pierdan la esperanza en la restauración o transformación, ya sea de una nación o de un individuo. El plan de Dios siempre supera lo que podemos imaginar, y Él siempre es fiel a su promesa, no importa cuánto tiempo pase. Este evento nos lleva a la conclusión final de nuestro viaje de hoy. Si Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y si su plan para ellos se está cumpliendo, ¿qué significa eso para todos nosotros? ¿Y existe un único camino de salvación tanto para judíos como para gentiles? Acompáñeme a descubrirlo en la última sección. Hemos recorrido juntos un viaje asombroso, desde las antiguas profecías sobre Ciro hasta la impactante visión del Valle de los Huesos Secos. Hemos sido testigos de cómo Dios ha protegido sobrenaturalmente a Israel a lo largo de la historia, incluso cuando enfrentaron amenazas aparentemente insuperables, especialmente del Imperio Persa. Y eso nos lleva a una respuesta clara a nuestra pregunta central: ¿sigue siendo Israel el pueblo de Dios? La respuesta clara y definitiva es: sí. La promesa que Dios hizo a Abraham no ha sido anulada. Dios no ha abandonado a su pueblo ni ha roto el pacto eterno que hizo con ellos. Su historia no ha terminado, simplemente está en pausa, esperando un capítulo final que ya ha sido escrito. Hemos visto que, aunque hubo una interrupción temporal cuando Israel rechazó al Mesías, esto no significa una anulación total. El libro de Romanos revela: hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. No una parte, sino todo Israel. Esta promesa futura muestra una gran restauración que aguarda a esta nación. Sin embargo, hay un punto extremadamente importante que debemos comprender. Incluso Israel, como el pueblo escogido de Dios, no tiene otro camino hacia Dios que no sea Jesucristo. Aunque siguen siendo el pueblo elegido de Dios, no tienen exclusividad en cuanto a la salvación. La salvación llega únicamente a aquellos que creen en Cristo por fe. La cruz de Cristo es el único camino tanto para los judíos como para los gentiles. No hay excepciones, no hay alternativas.
ni siquiera para Israel. La salvación no es algo que se hereda por linaje, se recibe por fe. Y la Biblia lo dice de manera clara y contundente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. Ahí radica el misterio glorioso del plan divino. Israel no ha sido reemplazado, ha sido preservado. La historia de Israel no ha terminado, está en pausa, esperando su capítulo más glorioso. Y cuando llegue el momento señalado, cuando el número de gentiles haya entrado plenamente y las naciones hayan sido sacudidas, entonces todo Israel será salvo, no por su etnia o mérito, sino por gracia, por fe, por Cristo mismo, aquel a quien un día traspasaron y que, en el tiempo señalado, reconocerán. Esta es una lección profunda para todos nosotros. Todos estamos en la misma posición delante de Dios. No hay privilegio racial o hereditario en su reino. Su amor, gracia y salvación están disponibles para todos los que se acercan a Él por fe en Jesucristo. Los eventos actuales en el Medio Oriente parecen resonar poderosamente en las páginas proféticas. Las tensiones entre Israel e Irán, las amenazas de destrucción, las alianzas políticas y las guerras crecientes no son solo eventos geopolíticos.